aquí en Granada, muy queridos sacerdotes concelebrantes, lo primero que quiero es daros las gracias a todos por haber acudido a mi llamada hace apenas unos días y expresar juntos en torno al altar de Cristo nuestra comunión con Benedicto XVI, con el Santo Padre, nuestra compañía, nuestra oración con él. El que cada vez que un sacerdote nos perdona los pecados, el que cada vez que un hijo vuestro se bautiza, el que llena vuestros corazones de esposas de Cristo consagradas al Señor, el que viene a nuestros altares, la certeza de que el que viene a nuestros altares cuando se celebra la Eucaristía en comunión con la Iglesia de Dios es el mismo que murió en la cruz y entregó su vida por nosotros, es el sucesor de Pedro. Y luego en cada iglesia particular, el sucesor de los apóstoles en comunión con él. Pero él es el lazo, el vínculo en la unidad de la fe y en la comunión. Sin él, sin su figura, la Iglesia se desharía como se deshacen las instituciones del mundo, arrastrados por 1000 fuerzas centrífugas. Él representa a Cristo en medio de nosotros y es la garantía de que en la más humilde de las ermitas, en el último rincón de la tierra, si un sacerdote válidamente ordenado está perdonando los pecados, él es la garantía de la continuidad entre lo que el Señor entregó a los 12 y nuestras vidas. Ese es el significado profundo de la figura del sucesor de Pedro, cabeza del colegio episcopal y cabeza de la Iglesia entera. Y hoy nosotros, mis queridos hermanos, estamos aquí para dar gracias porque el Señor ha regalado a la Iglesia un pontífice absolutamente excepcional. Los que hemos conocido han sido todos los que he conocido yo, desde que mi inteligencia es capaz de seguir las cosas de la Iglesia y comprender un poquito de ellas, tanto Pablo VI como Juan Pablo II como Benedicto XVI son 3 figuras de hombres de Dios que han consagrado su vida sin reservas y sin límites, sencillamente al Señor y por el Señor a su Iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros. Benedicto XVI había sido, en muchos sentidos, ya el alma del magisterio riquísimo que nos ha dejado Juan Pablo II. Y luego en estos 7 años, él mismo ha sido una fuente constante de luz en momentos culturalmente confusos y en una sociedad muy fragmentada, muy desorientada, muy perdida. Se podrían aplicar a nuestra sociedad algunas de las palabras que el apóstol decía refiriéndose al mundo en la carta que acabamos de escuchar, ¿no? Cuyo Dios es el vientre, ¿no? Y en medio de ese mundo, la voz de Benedicto XVI, de este anciano que asume ser el timonel de la barca de la Iglesia con más de 80 años y que en 7 años no ha dejado de regalarnos una palabra que un poco como la voz, como un eco de la voz de Dios en la transfiguración, no ha hecho más que repetir
una y otra vez, de mil modos, con su libro, con sus catequesis, con sus escritos. Dos o tres cosas elementales pero esenciales para mantenernos en la verdad en esta hora del mundo y en esta hora de la vida de la Iglesia. Este es mi Hijo amado, escuchadle. El centro del magisterio del Papa ha sido justamente enseñarnos a mirar a Cristo. En su primera encíclica, que si queréis contiene el resumen más corto que se puede hacer de lo que significa el cristianismo, la experiencia vivida, y mido mis palabras, de que Dios es amor. En el primer párrafo dice él: no se empieza a ser cristiano por una gran idea o por una coherencia con unos principios éticos. Se empieza a ser cristiano mediante el encuentro con una persona viva. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, cita el Papa este pasaje de San Juan, que le entregó a su propio Hijo para que todos tengan vida eterna. Es decir, la posibilidad de plenitud de nuestra vida humana está vinculada a la persona de Jesucristo. Y es el encuentro vivo con Jesucristo vivo, triunfador de la muerte, victorioso por su resurrección, contemporáneo de cada hombre y de cada mujer en nuestro camino de la vida, gracias a su resurrección, donde nosotros accedemos al conocimiento de Dios y a la vida eterna, que son lo mismo. Esta es la vida eterna, decía el Señor en el Evangelio de San Juan, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En una barahunda grande de voces sobre si existe Dios, no existe Dios, sobre si quienes creen en Dios pues son personas que tienden a imponer al mundo su voluntad, el Papa muestra el rostro del Dios verdadero revelado en Cristo. Dios es amor. No basta con decir yo creo en Dios, hay que mostrar en qué Dios se cree. Y el Dios el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo, es un Dios que es amor y que abre el horizonte de la plenitud de la vida eterna, de la participación en la misma vida divina a todos los hombres en Cristo, a través de Cristo. Pero a Cristo, ¿dónde se le encuentra? Y esa es la otra gran verdad que el Papa no ha cesado de subrayar: en su cuerpo, que es la Iglesia. Todo el libro de Jesús de Nazaret, respondiendo a toda una serie de obras que han tratado de separar al Jesús histórico de la experiencia vivida de la Iglesia, obras que han nacido cuando los hombres, o muchos hombres, habían perdido ya la experiencia de Cristo vivo, capaz de ser la roca que sostiene nuestra existencia, cuando el cristianismo se había vuelto una colección de verdades abstractas, cuando uno había dejado de tener la experiencia viva de la redención de Cristo. Surge esa problemática del Jesús de la historia como si fuera distinto. Y en su libro Jesús de Nazaret, el Papa, despojándose, por así decir, de su autoridad, de la autoridad de la que podía haber hecho uso como pastor supremo de la Iglesia, sino bajando a la arena sin más armas que su propia humanidad y sus conocimientos, afirma sencillamente, entra en el debate, acoge y muestra de esa manera, yo creo que nos muestra a todos un camino. Es decir, uno da testimonio de Jesucristo, cada uno desde donde está, de la experiencia que tiene de Jesucristo. Y el único acceso a Jesucristo, el único acceso al Jesús de la historia, es el cuerpo de la Iglesia. Es la tradición de la Iglesia. Por amor a esa tradición, por la conciencia de que esa tradición es el vehículo para experimentar a Cristo, para conocer a Cristo, no como una abstracción, no en una discusión teórica y abstracta, sino de una manera como le conoció el ciego de nacimiento. Yo no sé nada, solo sé que era ciego y ahora veo. Pues
El Papa nos dice, es a través del cuerpo de la Iglesia, es en el cuerpo de la Iglesia donde uno se encuentra a Cristo vivo, el que es capaz de conducir nuestras vidas a la plenitud, el que es capaz de darnos hoy esperanza para el mundo, pero esperanza para cada uno de nosotros, para nuestras vidas concretísimas, en nuestras circunstancias concretas, en nuestra vocación concreta. Esperanza y luz para el matrimonio, esperanza y luz para el significado del trabajo, de la vida social, de la construcción social, porque somos imagen de Dios. Y si Dios es amor, la única manera para el hombre de vivir en la verdad es vivir en el amor. No hago más que glosar el título de la última encíclica del Papa. Caritas in veritate, es decir, la verdad del hombre y la posibilidad, por lo tanto, en estos momentos de crisis, de hundimiento de un mundo, la posibilidad de una vida verdaderamente humana está justamente en acoger la vida que Cristo nos da, que se acoge en la Iglesia. Y subrayo también como el Papa ha querido que sus catequesis fueran, muchas de ellas, pues dar a conocer los padres de la Iglesia, los primeros grandes maestros y grandes pastores que han generado muchas veces con su sangre la verdad y la tradición, pero digo tradición y la palabra tradición tiene en nuestro contexto un sentido peyorativo, y en cambio la palabra tradición es el único terreno sobre el que nosotros podemos construir, sobre el que todos construyen, todos los hombres construyen su vida. Nuestra tradición es la tradición de la verdad y del amor. Allí donde la santidad de Cristo, porque lo que la Iglesia transmite no son ideas, no son pensamientos, lo que la Iglesia transmite es a Cristo mismo. Es la gracia de ser hijos de Dios, es el Espíritu de Cristo, es el cuerpo de Cristo en el que accedemos a ser miembros de su cuerpo, a través del cual Cristo nos toca, nos acaricia, nos perdona, nos purifica, nos conduce a través del camino de la vida hasta nuestra patria, hasta la ciudad, que es nuestra ciudad, la Jerusalén del cielo, ciudadanos del cielo, nos recordaba también San Pablo hoy. La razón de ser de esta Eucaristía es dar gracias al Santo Padre por estos 7 años, por su magisterio infatigable en estos 7 años, un magisterio que permanecerá para generaciones. Y qué sencillo. Verás, todo el mundo subraya, el Papa es el mejor teólogo del siglo XX, es verdad, y una cabeza prodigiosa, y es verdad, pero el Papa ha puesto todas sus energías al servicio de iluminar nuestras vidas de una manera que yo he comprobado muchas veces que personas sencillas pueden seguir y entender y acoger como un tesoro para la propia vida. Su palabra no es una palabra de un profesional complicadísimo o esotérico. Su palabra es la palabra de un padre que sabe cómo hablar a sus hijos, que sabe cómo conducirlos a la verdad. Por eso, Señor, nosotros hoy te damos gracias. Te damos gracias también por su decisión de renunciar. Él no ha querido, hoy la medicina tiene muchos modos de prolongar la vida de una persona, pero no ha querido que la Iglesia esté, por así decir, sin una cabeza capaz de regirla en estos momentos, y ha preferido tomar este gesto heroico, tan heroico como fue el de Juan Pablo II, de hacer lo contrario. Y en los dos casos, y puedo dar testimonio de ello, en los dos casos movidos por la única razón, la misma razón, idéntica en los dos. En un caso, permanecer hasta el final por amor a Cristo y por amor a su pueblo. En otro caso, renunciar por amor a Cristo y por amor a su pueblo, por amor a la Iglesia. Señor, te damos gracias también por su valentía y por su libertad, porque en esa valentía y en ese gesto y en esa libertad se expresa un amor por nosotros verdaderamente excepcional, el mismo amor que le ha hecho gastarse día tras día tras día para transmitirnos todo lo que era capaz de transmitirnos con su magisterio.
con su espléndido y precioso magisterio. Y solo me queda una cosa por deciros, mis queridos hermanos, para que nos concentremos en lo que es la Eucaristía, la ofrenda de nuestras vidas, acoger el don que el Señor nos hace a cambio de esa ofrenda, el don infinito a cambio de una ofrenda mínima, y gozar de ese don y de pedirle al Señor que fructifique en nosotros de la manera que Él mejor quiera. Y la última cosa que quiero deciros es que no temáis, que el Señor nos ha dado el don de la fe, y como podemos mirar al pasado, al presente, a nuestras vidas, a los demás, al futuro, al de la Iglesia y al del mundo, desde la fe, no hay nada que temer, ni ninguna ansiedad que alimentar o que dejar que otros alimenten en nosotros. Nosotros oramos como la Iglesia, como los apóstoles y los discípulos oraron con las mujeres en Pentecostés, y quien el Señor disponga que sea el sucesor de Benedicto XVI, lo acogeremos como a nuestro Padre desde la fe, lo seguiremos sin vacilar, lo amaremos, pediremos por Él, y el Señor lo sostendrá, y Él realizará el servicio y el ministerio que todos necesitamos, que la Iglesia necesita. El Señor cumple siempre sus promesas, siempre. En la lectura primera se nos leía la primera alianza que Dios hace con Abraham, como se leyó la semana pasada la que había hecho con Noé. Multiplicaré tus hijos como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. El Señor cumple sus promesas. Los hijos de Abraham son innumerables, somos innumerables. No hay nada que temer. El Señor ha edificado su Iglesia sobre una roca. La roca no es la humanidad de Pedro, la roca es Él mismo. La roca es Él mismo. Y las fuerzas del infierno no la derrotarán. Quiero subrayar un aspecto de ese texto, porque siempre cuando pensamos en él, nosotros pensamos que es verdad, hay una guerra entre la Iglesia y el enemigo, que no es ningún ser humano, ningún grupo humano, ninguna persona humana. El único enemigo que los hombres tenemos se llama Satán. Hay una guerra entre Dios y Satán, una guerra por nuestros corazones, por nuestras vidas, pues en esa guerra el que tiene que tener miedo es Satán. Eso es lo que significa ese texto, porque son las puertas. Es Satán quien está a la defensiva, no la Iglesia. No lo penséis nunca, la Iglesia no está a la defensiva. El Señor ha venido para atacar a Satán y atacarle en su propio territorio, los infiernos, la muerte. Pues ahí va el Señor, sin miedo, excepto la víspera, la noche de Getsemaní. Pero todavía unos días antes decían: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. ¿Y cuántas veces dijo: el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida y entregarla en rescate por muchos? No, es Satán quien tiene que temer. Son las puertas del infierno las que no pueden resistir la explosión de vida, de humanidad y de alegría que nace del acontecimiento de Cristo, de la encarnación del Hijo de Dios. No es la Iglesia la que está... No dice el Señor que las puertas de la Iglesia resistirán a los ataques del enemigo, no. Lo que dice es que las puertas del infierno no serán capaces de resistir. Las puertas no atacan, las puertas defienden, ¿no? Son las puertas del infierno las que no serán capaces de resistir la fuerza invencible del amor infinito de Dios, porque Dios es amor. Y esa explosión de amor que ha sido la encarnación del Hijo de Dios, su misterio pascual, su muerte y su resurrección, no ha hecho más que empezar a dar frutos en la historia de la Iglesia y en la historia del mundo. La frase esa la solía decir Juan Pablo II, la dijo por lo visto en algunas ocasiones cuando alguien le expresaba preocupación por el futuro de la Iglesia. Decía: pero ¿usted de verdad cree en el Espíritu Santo? Si esta historia no ha hecho más que empezar. Esta historia, mis queridos hermanos, no ha hecho más que empezar. Y es la historia de un amor
que no se deja vencer por nada. Es la historia humana, la historia, en esta historia nuestra, en esta trama nuestra tan llena de miserias, de corrupciones, de pecados, de todas clases. El Señor no teme meter sus manos en esta masa, ir hasta el fondo para rescatarnos de ella. Pero la victoria, no lo olvidéis, es del amor de Dios. Es el enemigo del amor de Dios el que tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque sus puertas no serán capaces de resistir la fuerza y el poder de ese amor. Vamos a proclamar nuestra fe.